programa de hoy, Iglesia Católica en México promueve celebrar posadas en familia. Cardenal Pell señala que hoy con frecuencia se usa la destrucción de la reputación. Además, el Papa Francisco cumplió 84 años y lo celebró de forma privada. Hola amigos, bienvenidos a un programa más en EWTN Noticias. Hoy viernes, último día de la semana. Soy Natalie Paredes. Yo soy Eddie Rodríguez Morel, qué gusto que estén con nosotros. Iniciamos el programa con noticias de México que nos trae nuestro corresponsal Diego López Colín y a quien damos el pase. Adelante, Diego. Hola amigos, los saludo desde la Ciudad de México para contarles que comenzaron las posadas mexicanas y muy a pesar de la pandemia, la iglesia invitó a todos los fieles a continuar con esta hermosa tradición, pero este año de una forma muy diferente. Las posadas navideñas comienzan cada 16 de diciembre y se prolongan 9 días en el novenario preparativo al nacimiento de Jesús. Suelen ser un momento de encuentro familiar y comunitario en el que se siguen tradiciones devocionales junto a un festejo social. No obstante, para prevenir un mayor número de contagios y la propagación del virus SARS-CoV-2, la Iglesia hizo un llamado a los fieles a que suspendan cualquier tipo de festejo o celebración presencial. Sin embargo, se hizo la invitación a que los fieles creyentes a no perder la tradición de celebrar. Pero recomiendan que estas fechas se haga de manera virtual a través de las plataformas digitales y con un enfoque de auxilio a los más necesitados. La Iglesia destacó no olvidar que lo más importante a celebrar es la Sagrada Familia y no el festejo popular. En la página de la Conferencia del Episcopado Mexicano podremos encontrar materiales para celebrar con los amigos y con la familia. En otra noticia les comento que en el estado mexicano de Tlaxcala comenzó la construcción del santuario dedicado a los niños mártires, emblemas del estado y también son patronos de la infancia mexicana. Dicho santuario también servirá para acoger a familiares de enfermos. El Santuario de la Misericordia comenzó su construcción y se edificará cerca de la zona de hospitales y unidades médicas del estado con la finalidad de ofrecer auxilio a los familiares de las personas internadas en estas clínicas. Se pretende que en este espacio se les pueda brindar un lugar donde descansar, comer y sobre todo orar. Durante la bendición de la primera piedra, el obispo de Tlaxcala, Julio César Salcedo, destacó que se trata de un proyecto signo de unidad y trabajo para el bien de las personas, pues converge la comunidad, las autoridades y la Iglesia Católica para ayudar a los más necesitados. Asimismo, el jerarca puntualizó que se dedicará a los niños mártires Cristóbal, Antonio y Juan, los primeros laicos que sufrieron el tormento en defensa de la fe católica en América, ya que en este sitio se practicarán los valores evangélicos de la valentía, la generosidad, audacia y la creatividad, en pro de servir a los enfermos y a las personas en dificultad. Y para finalizar les quiero informar que preocupados por la deserción escolar y por la educación de los niños, la Iglesia Católica hizo un llamado a las autoridades para reanudar las clases en lugares donde ya no hay riesgo de contagio. El obispo de la diócesis de Campeche, Francisco González González, considera que es tiempo para que los niños y jóvenes vuelvan a clases presenciales, sobre todo porque en este estado se cumplen casi 3 meses en el semáforo epidemiológico verde, el mejor escenario de control de pandemia, para que finalmente en enero los padres envíen a sus hijos a las escuelas y los colegios. Pues es una contradicción, dijo, que se vean muchos niños paseando por las calles, en centros de diversión y plazas comerciales, pero no en las aulas. Manifestó que su preocupación son las miles de deserciones escolares que han conllevado a casi un año de cierre de los planteles, ya que a nivel nacional se calcula que más de 1 millón de estudiantes han dejado la escuela, especialmente debido a la falta de recursos económicos o técnicos para seguir estudiando en estas nuevas condiciones. Amigos, esta es toda la información que tengo desde Ciudad de México. Les mando a todos un fuerte abrazo hasta el estudio. Reportó para WTN Noticias, Diego López. Gracias por la información, Diego. En otra noticia les contamos que el cardenal George Pell aseguró que hoy en día con frecuencia se usa la destrucción de la reputación. Hace unos días, el cardenal George Pell, que sirvió como prefecto de la Secretaría de Economía en el Vaticano y que fue injustamente encarcelado durante poco más de un año en una cárcel de Melbourne, Australia, acusado de abusos que no cometió, aseguró en una entrevista que hoy con frecuencia se usa la destrucción de la reputación. Así lo indicó el cardenal australiano en el programa 7 Historias de la televisora italiana Rai 1. En ese contexto, al ser preguntado sobre si cree que lo que ocurrió con él tiene que ver con sus esfuerzos por poner orden en las finanzas del Vaticano, el cardenal de 79 años expresó que es cierto que lo ha sospechado, puesto que todos los personajes de mayor peso que han trabajado juntos para la reforma financiera, cada uno de ellos, con muy pocas excepciones, han sido atacados por los medios en la reputación de un modo u otro.
Finalmente, el cardenal George Pell relató que su familia siempre estuvo cerca de él y que eran pocos los católicos practicantes que eran hostiles o que creían que era culpable. Cabe mencionar que el purpurado se aseguró a sí mismo que no se puede decir nunca que esto haya terminado, debido a que no se encuentra seguro de que su historia se haya cerrado, mas no cree que exista alguna posibilidad de involucrar al Papa Francisco. Ahora nos vamos hasta Roma, donde está nuestro corresponsal Miguel Pérez Pichel, quien nos tiene información sobre el mensaje del Papa Francisco para la próxima Jornada Mundial de la Paz. Adelante, Miguel. Hola amigos, saludos desde Roma. La cultura del cuidado como camino de paz es el título del mensaje del Papa Francisco para la próxima Jornada Mundial de la Paz, que tendrá lugar el 1 de enero de 2021. En el mensaje difundido por el Vaticano, el pontífice avisa a los mandatarios del mundo que sin una cultura del cuidado no es posible la paz. En su mensaje para la próxima Jornada Mundial de la Paz, el Papa Francisco establece la cultura del cuidado como condición indispensable para la paz. Este mensaje llega en un momento en el que el mundo se encuentra acosado por la pandemia de coronavirus y por conflictos en numerosos lugares, un complejo contexto al que el pontífice no ha querido permanecer ajeno. El Santo Padre destaca algunos elementos clave para cultivar esa cultura del cuidado. Señala que cada persona humana es un fin en sí misma, nunca un simple instrumento. También subraya que cada aspecto de la vida social, política y económica encuentra su realización cuando está al servicio del bien común. En definitiva, el Papa invita a esforzarse para evitar ceder a la tentación de desinteresarse de los demás, especialmente de los más débiles. Además, el Papa Francisco acaba de cumplir 84 años, un aniversario que ha querido celebrar de forma privada y discreta en su residencia de la Casa Santa Marta, pero que ha incluido algún detalle que ha conseguido arrancar una sonrisa al pontífice. De forma sencilla, en su residencia de Casa Santa Marta en el Vaticano, el Papa Francisco celebró su 84 cumpleaños, un aniversario que ha contado con un obsequio especial de los pobres de Roma asistidos por la limosnería apostólica del Vaticano. Se trata de un ramo de girasoles para adornar la capilla de la Casa Santa Marta. Según explicó la oficina de prensa de la Santa Sede, se trata de un gesto sencillo para recordar la necesidad de orientar siempre la vida hacia el Señor, presente en los más débiles. Además, el Papa recibió una carta del presidente de Italia, Sergio Mattarella, en la que el mandatario italiano le expresa sus mejores deseos y su cercanía partícipe y solidaria ante el drama de la pandemia. Por el momento, esta es toda la información desde Roma. Informó para EWTN Noticias desde el Vaticano Miguel Pérez Pichel. En otras informaciones les contamos sobre Misión Rosario, una campaña creada por jóvenes de más de 20 países de América que buscan unir a todos los países del continente para rezar 1 millón de rosarios a la Virgen María. Para darnos todos los detalles sobre esta gran iniciativa, estamos conectados con Kiara Barquiesi Chávez, coordinadora general de Misión Rosario. Kiara, bienvenida a EWTN Noticias. Hola, hola, muchas gracias por este espacio. Esperamos poder compartir y contarles sobre Misión Rosario. Kiara, cuéntanos, ¿cómo nació esta iniciativa de unir a los países del continente a rezar el rosario a la Virgen María? Con mucha alegría les cuento que la iniciativa nació en mi casa, el día que quemaron 2 iglesias en la capital de Chile, en Santiago. Estábamos en la mesa pensando qué es lo que podíamos hacer nosotros como católicos en medio de una pandemia, por la iglesia, y también viendo distintas circunstancias que han golpeado a tantos países. Entonces ahí nació la idea de rezar 1 millón de rosarios por nuestro continente. ¿Y cómo se está desarrollando esta campaña? ¿Cómo ha sido hasta ahora la recepción de la gente? Bien, con mucha alegría empezamos a armar el equipo, con celular en mano, contactando amigos católicos de otros países, de la JMJ, de misiones, y se fue armando un equipo maravilloso con jóvenes de tantos países y carismas. Y bueno, ya lanzamos la campaña el 8 de diciembre para la fiesta de la Inmaculada Concepción, Dios mediante hasta el Domingo de Resurrección, y en estos días ya hemos reunido en el contador más de 20.000 rosarios, lo que es una alegría tremenda, y por lo que tenemos que seguir entonces trabajando y rogándole a nuestra Madre que nos bendiga.
Kiara, ¿y qué mensaje le darías a los jóvenes que algunos debido a la pandemia se sienten desanimados y sienten que han perdido la esperanza? Bueno, a los jóvenes, como nos dice el Papa, que sigamos soñando en grande, que nos atrevamos, que seamos iglesia viva. Entonces, invitarlos a sumarse a esta misión, a Misión Rosario, que nos ayuden en sus países también y bueno, también en sus comunidades en medio de la pandemia, dadas las circunstancias que cada uno pueda, a seguir trabajando por el reinado de Cristo siempre y con mucha alegría. Finalmente, Kiara, para aquellas personas que quieran sumarse a esta iniciativa, dinos cómo pueden hacerlo. Tenemos un contador virtual en nuestra página web www.misionrosario.com y ahí la idea es que cada vez que una persona reza el rosario, ya sea con su familia o en alguno de los eventos que estamos organizando nosotros, puedan ingresar y agregar los rosarios rezados. Y nosotros estamos haciendo 2 tipos de eventos. El primero, de lunes a viernes, hacemos jornadas de oración especial por cada uno de nuestros países. Y segundo, estamos haciendo algunos streaming por nuestra página de Facebook con cantantes católicos y también aprovechando de peregrinar a distintos santuarios marianos que enriquecen tanto a nuestros países y a nuestra gente. Así que los invitamos a sumarse a los eventos que estamos realizando. Kiara Barquiesi Chávez, gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias. Muchas gracias, los invitamos entonces a sumarnos a esta gran misión y a seguir rogándole a nuestra Madre que nos bendiga y pedirle por la paz, la libertad y la vida en América. Gracias, Kiara. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, el enviado del Papa se reúne con el presidente de Bielorrusia ante ataques a la iglesia. Además, en Colombia realizan actividad pastoral y pedagógica que busca promover procesos de reconciliación en comunidad étnica. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Regresamos al programa con más información y les contamos que un enviado del Papa Francisco se reunió con el presidente de Bielorrusia ante los constantes ataques a la iglesia por parte del gobierno. Conozcamos los detalles. Este jueves 17 de diciembre, el nuncio apostólico en Bielorrusia, Monseñor Claudio Gugerotti, en calidad de enviado especial del Papa Francisco, se reunió con el presidente del país, Alexander Lukashenko, para manifestarle las reclamaciones y preocupaciones del Santo Padre ante la delicada situación de los derechos humanos y la persecución de la libertad religiosa en la nación. Así lo confirmó la sala de prensa de la Santa Sede por medio de una declaración de su director, Matteo Bruni. Como se recuerda, la crisis en Bielorrusia comenzó el pasado 9 de agosto, cuando el presidente Lukashenko, quien está en el poder desde 1994 y que implantó una dictadura de inspiración soviética tras la caída del régimen comunista en el país, resultó elegido en unas elecciones presuntamente manipuladas. Después de esto, y ante las protestas por parte de la población, el gobierno inició una deriva autoritaria que busca restringir aún más las libertades ciudadanas para ahogar los grupos de protesta. En esa estrategia ha iniciado también una campaña contra las autoridades religiosas y en particular de la Iglesia Católica en el país. De modo que el arzobispo de Minsk Mohilev y presidente de los obispos bielorrusos, Monseñor Tadeusz Kondrosiewicz, se encuentra desde el pasado 31 de agosto exiliado después de que la policía le impidiera volver al país tras haber estado en Polonia para participar en una celebración litúrgica. Ahora nos vamos a Colombia con nuestra corresponsal Lida Lozada, quien nos informará sobre una actividad pastoral y pedagógica que busca promover procesos de reconciliación y resiliencia entre la comunidad étnica. Te escuchamos, Lida. Amigos, los saludo desde la parroquia San José, ubicada en el municipio de Barrancas, departamento de La Guajira. Desde aquí les comento que hace unos días en el resguardo indígena Guayú, conocido como Nuevo Espinal, ubicado a unos 45 minutos de este lugar, la diócesis de Riohacha y la Comisión de Conciliación Nacional desarrollaron una actividad pastoral y pedagógica que buscaba promover procesos de reconciliación, de paz y de resiliencia entre los miembros de esta comunidad.
Se trata de la primer comunidad étnica de la costa atlántica del país que, tras haber sido víctima del conflicto armado mediante desplazamiento forzado, le fueron resarcidos sus derechos y conmemoran 2 años de estar de nuevo en su territorio. Durante la jornada se celebró una sagrada Eucaristía en la que se realizaron 10 bautizos de menores de la comunidad. Asimismo, se desarrollaron momentos de reflexión espiritual y actividades de evangelización con personas mayores. En otras noticias, en el municipio de Pitalito, ubicado en el departamento del Huila, en el sur del país, fue profanado el altar del templo de Nuestra Señora de la Valvanera. En el acto, una persona que ya fue identificada forzó la puerta del sagrario y sustrajo el copón y el viril para después arrojar por el suelo en los tapetes de desinfección las hostias que contenía el copón, robarse este vaso sagrado junto al viril y la hostia consagrada para la exposición del Santísimo Sacramento. A través de un comunicado, la diócesis de Garzón rechazó este acto vandálico y lo catalogó como un hecho que hiere los sentimientos del pueblo católico de esta jurisdicción y de la Iglesia Universal. Se han profanado las especies sagradas. Es cierto, y gracias a Dios las autoridades han acudido inmediatamente y la persona ha sido descubierta. Nos ha devuelto los vasos sagrados, no ha aparecido todavía el viril, el hombre que ha perpetuado el sacrilegio, ha consumido las hostias según su informe, pero no significa que no se hubiera dado el sacrilegio. No consumó todas las hostias, hubo hostias tiradas por el suelo y hostias que fueron tiradas precisamente sobre los líquidos desinfectantes de los pies. Oramos al Señor, el hombre que ha perpetuado esto se siente arrepentido, pero seguimos adelante invocando el nombre del Señor, dándole gracias al Señor que Él es misericordia y perdón. Por otra parte, el señor arzobispo de Barranquilla, Monseñor Pablo Emiro Salas, anunció que gracias a los recursos donados por los católicos de esta jurisdicción, su arquidiócesis ayudará a reconstruir el templo de Nuestra Señora de Fátima, ubicado en la isla de Santa Catalina, que fue prácticamente destruido con el paso del huracán Iota. Recordemos que además en esta parroquia quedó intacta la imagen de la Virgen María tras el paso del devastador huracán. Pero también quiero decirles que lo recogido en dinero va a ser destinado para recuperar, para reconstruir la iglesia de Santa Catalina, la iglesia de Nuestra Señora de Fátima en la isla de Santa Catalina. Esta iglesia, como ustedes pueden apreciar las imágenes, quedó prácticamente destruida. Yo le he dicho al señor obispo de San Andrés que la arquidiócesis de Barranquilla, con sus católicos, con sus habitantes de buena voluntad, sacaremos adelante esta iglesia para que los católicos de esta isla puedan volver a vivir el culto y a seguir viviendo su vida de fe. Compañeros y estimados televidentes, hasta aquí toda la información desde Colombia. Gracias por continuar atentos. Informó para EWTN Noticias, Lida Lozada. Gracias, Lida, por la información. En otras informaciones les contamos que el presidente de EWTN, Michael Warsaw, afirmó que la Navidad nunca puede ser cancelada por políticos. El presidente y director ejecutivo de EWTN, Michael Warsaw, envió un mensaje de Navidad en el que reflexionó sobre la importancia de esta fiesta, la cual afirmó nunca puede ser cancelada ni por presidentes o gobernadores, primeros ministros o políticos.
Al respecto, en un artículo publicado hace poco en el National Catholic Register, Warsaw dijo que en las últimas décadas, los ateos militantes y sus aliados políticos y judiciales secularistas han promovido una campaña agresiva en los Estados Unidos para sacar de la plaza pública cualquier representación de la Navidad basada en la fe, al malinterpretar lo que la Constitución de dicho país dice en realidad sobre la separación de la Iglesia y el Estado. En esa línea, señaló que cada diciembre estos avaros culturales afirman que es insensible para los no cristianos centrar la temporada navideña en la persona de Jesucristo en el contexto religioso y culturalmente diverso de hoy. Sin embargo, destacó que, como ya sabemos, sin la presencia visible del niño Jesús, la fiesta pierde su significado central. Asimismo, Michael Warsaw lamentó que para este 2020 el impulso para cancelar la Navidad adquirió nuevas dimensiones, especialmente ante los aumentos en el número de casos de COVID-19. No obstante, expresó que la situación mencionada se ha visto en juego durante toda la pandemia, ya que los funcionarios de muchos estados de Estados Unidos imponían onerosas restricciones al culto público. Frente a esto, el presidente de EWTN afirmó que la esperanza y la emoción que los creyentes cristianos experimentan cada año al celebrar la llegada terrenal de Jesús no puede ser cancelada, y aunque las celebraciones navideñas de este año pueden ser diferentes a las del pasado, deberían ser tan alegres como siempre, brindándonos la verdadera paz que solo puede venir del niño Jesús. Y nos vamos de inmediato a Denver, Colorado, con nuestro director de noticias Alejandro Bermúdez, quien nos hará un breve análisis sobre la aprobación que realizó la Cámara de Diputados en Argentina sobre la ley del aborto que fue presentada por el presidente del país, Alberto Fernández. Adelante, Alejandro. Amigos de EWTN Noticias, gracias por estar con nosotros una vez más. Soy Alejandro Bermúdez. Nosotros hemos visto, como era de esperarse, lo que en Argentina se llama la media sanción, es decir, la aprobación en la Cámara de Diputados de la nefasta ley del aborto que ha sido presentada por el presidente, ¿no? En una situación inconcebible, en medio de una crisis económica grave para Argentina, en medio de la crisis de salud del COVID que estamos viviendo en la región y que tiene malas noticias en Argentina en general. Y esta primera sanción, es decir, esta media sanción o la aprobación en los diputados, era algo que los Provida esperaban. De alguna manera, han habido dos factores importantes en esta aprobación. En primer lugar, un número importante de diputados que fueron elegidos en sus distintas provincias prometiendo que iban a votar a favor de la vida. Es decir, personas que han sido traidoras, no solamente congresistas argentinos, que han sido traidores no solamente a sus electores, sino a la causa de la vida, ¿no? Y como dijo el arzobispo emérito de La Plata, Monseñor Héctor Aguer, de Dios nadie se burla, ¿no? Así que ellos ya enfrentarán las consecuencias y esperemos que las enfrenten especialmente en las urnas, ¿no? El otro tema importante ha sido el de la maquinaria de propaganda antivida, que también era de esperarse, que ha venido insistiendo en que del lado del aborto, de legalizar el aborto, está la ciencia, entre comillas, mientras que del lado de la vida está la religión, ¿no? Y como hemos comentado en los distintos noticieros en los que hemos venido cubriendo el tema de Argentina, las personas que están defendiendo la vida, que incluyen muchos más médicos, muchos más científicos que los que están a favor del aborto, han venido siendo llamados fanáticos religiosos y que estamos tratando de imponer la religión. Lo paradójico es que es la ciencia la que nos dice que un no nacido es un ser humano desde el momento de la concepción. Eso lo dice la biología clarísimamente, lo dice la embriología, lo dice la pediatría. Todas las disciplinas médicas en general coinciden en eso. Entonces,
Nosotros, por nuestra parte, para nuestros hermanos argentinos, la presión sobre los senadores, sobre sus propios senadores, es muy importante. Una llamada por teléfono que puedan hacer, un correo electrónico que puedan enviar es muy importante y puede ser decisivo. Ahora es el momento de pelear. Lo que no peleemos ahora, no vamos a tener derecho de llorarlo después. Y de parte de todo el resto del continente, es nuestro deber sumarnos a una enérgica campaña de oración a favor de la vida en Argentina, porque creemos en el poder de Dios. Los dejo en compañía de la mejor información, EWTN Noticias. Gracias, Alejandro. Y hoy la iglesia celebra a Nuestra Señora de la O, Nuestra Señora de la Esperanza. Esto en alusión a las antífonas que comienzan con esa palabra oh maravilla, oh sabiduría, ante la próxima llegada de nuestro Señor Jesucristo, que María Santísima va a presentarnos como el Salvador del mundo. Así es, amigos, encomendémonos a la Virgen para que nos abrace con su santísimo manto. Hemos llegado al final del programa, gracias por habernos acompañado, esperamos que tengan un gran fin de semana. No dejen de seguirnos en las redes sociales y de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias. Hasta pronto.